La segunda parte del tema 10, los desequilibrios patrimoniales, que como os digo se basa bueno, sobre todo en el concepto que acabamos de ver del fondo de maniobra. Entonces, normalmente existen 4 situaciones de equilibrio o desequilibrio patrimonial, ¿vale? Aunque os digan los desequilibrios patrimoniales, también se incluye cuando está equilibrado, ¿vale? ¿Qué nos podemos encontrar? Que son estas 4: equilibrio financiero total o máxima estabilidad, equilibrio financiero normal, desequilibrio financiero a corto plazo y desequilibrio financiero total. Entonces vamos a ir viendo uno a uno y vamos a ir viendo también cómo los podríamos representar brevemente. Esto fue una pregunta de Lavao no hace demasiado, 2 o 3 añitos, preguntaron precisamente esto y pedían que se dibujase cada una de estas situaciones, ¿vale? Luego hay que saber un poco pues, los datos relevantes de cada una, que como veréis pues es casi incluso lógico respecto al propio nombre que tienen, ¿vale? Equilibrio financiero total o máxima estabilidad. ¿Cuándo se va a dar? Bueno, pues cuando la empresa no tiene deudas. Si os fijáis aquí, en la parte del neto y del pasivo, la empresa solo tiene fondos propios. Es decir, no tiene ninguna obligación, ninguna deuda y el pasivo es inexistente, ¿vale? Como el activo no corriente y el corriente están financiados íntegramente por los recursos propios de la empresa, ¿vale? Y no hay obligaciones, pues diremos que la estabilidad es máxima. Lo habitual es que esta situación solo se dé al inicio de constitución de una empresa. Y si tuvieseis que calcular el fondo de maniobra, bueno, pues obviamente el fondo de maniobra va a ser igual al activo corriente, ¿vale? Porque pensar que el fondo de maniobra sería, bueno, pues de aquí, sería toda esta parte de los capitales permanentes, le quitamos el activo no corriente, ¿vale? Luego el fondo de maniobra, que estaría aquí, sería justo igual al activo corriente, ¿vale? ¿Qué es lo más normal que tendemos a encontrarnos en estas situaciones? Bueno, pues una situación de equilibrio financiero normal, ¿vale? Por eso a este se le dice normal y al otro se le dice total, donde el fondo de maniobra es positivo, ¿vale? Pero no es igual al activo corriente porque la empresa financia sus activos tanto con recursos propios como con recursos ajenos, ¿vale? Es la situación más frecuente y ya sabéis que, bueno, pues que si parte del capital permanente se dedica a financiar el activo corriente, además del exigible de corto plazo, lo que quiere decir es que es capaz de hacer frente a posibles desajustes a corto plazo, ¿vale? Aquí se garantiza, bueno, pues eso, el equilibrio financiero de la empresa y la correcta o el correcto funcionamiento, ¿vale? Y lo representaríamos de esta forma y aquí entre medias es donde podéis poner un poquito el fondo de maniobra. La situación contraria a esta, por así decirlo, el desequilibrio financiero de corto plazo, cuando el fondo de maniobra es negativo. Si os fijáis aquí, el capital permanente es mucho más pequeñito que el activo no corriente y por lo tanto el fondo de maniobra es negativo, ¿vale? Ese capital permanente no da suficiente como para financiar todo el activo no corriente y parte del corriente. Y de hecho lo que tenemos es que ese activo no corriente se está financiando con recursos de corto plazo, ¿vale? Obviamente esto, ¿por qué ocurre? Bueno, porque acumulan demasiadas deudas aquí a corto plazo por encima de lo deseable, ¿vale? Si este desequilibrio se mantiene y la empresa prevé que no va a poder hacer frente a sus deudas, lo que tendrá que hacer es solicitar un concurso de acreedores, del cual hablaremos más tarde. Anteriormente, en este tipo de situación, decíamos que se daba una suspensión de pagos, ¿vale? Pero esto ya os digo que ahora ya no se usa esta terminología, sino que usamos concurso de acreedores, ¿vale? Y aún existe otra situación todavía peor que esta. Esta es desequilibrio financiero a corto plazo. Esto es reversible, ¿vale? Pero luego tendríamos la situación de desequilibrio total, donde fijaros, el patrimonio neto digo que es negativo o igual a cero. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, pues si os dais cuenta, en el neto y el pasivo lo único que nos queda es exigible, ¿vale? Deudas con agentes externos. La empresa carece de recursos propios, se encuentra descapitalizada, ¿vale?
como consecuencia de pérdidas de ejercicios anteriores que han ido absorbiendo el neto patrimonial. Si estas pérdidas han sido muy grandes, pues os podéis encontrar también con esto, con fondos propios incluso que serían negativo, por eso lo he pasado a este ladito, ¿vale? Pero con que esos fondos propios sean iguales a 0, funcionaría. Las empresas que se encuentran en esta situación normalmente deben pedir un concurso de acreedores necesario. Anteriormente lo que hacían era declararse en quiebra, que es lo que habéis escuchado todos en algún momento, pero aquí se diría concurso de acreedores necesario. ¿Vale? Entonces, estas 4 situaciones tenemos que saber describirlas y tenemos que ir dibujándolas. Fijaros que aquí en la parte del pasivo, en vez de haber puesto pasivo no corriente y pasivo corriente, como hacíamos en el balance, hablo de exigible total, exigible de corto plazo, capital permanente, fondos propios. Bueno, porque esta es la otra terminología que sabíais que había para el pasivo y que es la que se utiliza cuando estamos hablando de equilibrios y desequilibrios patrimoniales. Entonces, para esta parte os pediría que por favor lo llamaseis así, ¿vale? Que seáis un poquito técnicos y minuciosos y que lo hagáis así. Entonces, esto del concurso de acreedores que os he hablado aquí, tanto en el desequilibrio financiero a corto plazo como en el del desequilibrio total. ¿En qué consiste? ¿Vale? Bueno, pues antes de llegar a la bancarrota y liquidación total de la empresa, los empresarios tienden a solicitar el concurso de acreedores como una medida de emergencia. Entonces, desde la ley concursal de 2003, todas las antiguas quiebras y suspensiones de pago se sustituyen por ese procedimiento único que se llama así, el concurso de acreedores, ¿vale? Entonces, hombre, obviamente desde esta ley concursal de 2003 ha habido otras que han ido pues dando pequeñas modificaciones. Ya sabéis que en esto las leyes son cambiantes, pero sí que es cierto que esta pues fue un hito porque anteriormente eran 2 tipos de proceso distinto. No era lo mismo declararse en quiebra que en suspensión de pago y no tenía las mismas connotaciones, ¿vale? Entonces, ahora, bueno, pues se ha unificado y se ha hecho un poco menos burocrático por ahí, por decirlo de una forma. Una vez declarado el concurso, se suspenden todos los pagos y no corren los intereses de las deudas, ¿vale? Y tenemos 2 tipos de concurso. El concurso voluntario, donde la empresa presenta la solicitud ella misma. Normalmente, ¿vale? Según detectan el problema, si no son capaces de corregirlo en los 2 meses siguientes, ellos tienen la obligación de presentarlo y de solicitarlo, ¿vale? ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Bueno, en primer lugar, entregar al juez los documentos contables, la relación de acreedores, ¿vale? Y una memoria, ¿os acordáis de las memorias de las cuentas anuales? Bueno, pues aquí la memoria que se haya hecho hasta ese momento explicando las causas de la insolvencia y la relación de bienes y derechos que poseen. Normalmente además suelen incluir una propuesta sobre su viabilidad, ¿vale? Existe a veces, ¿vale? Empresas que solicitan esos concursos voluntarios, ¿vale? Pero que falsifican estos documentos contables, pues porque lo que han hecho ha sido igual desviar fondos para no pagar a algunos acreedores y se lo han quedado por otros lados, lo que se llama estafa concursal. Entonces, por eso, quiero decir, normalmente esto conlleva todo un proceso, ¿vale? Y existe luego muchas cosas que son penalizables si no se hace correctamente. Pero bueno, el voluntario, pues eso, quedarse que la empresa la presenta la propia empresa. El necesario, la solicitud la presenta un acreedor, ¿vale? Y en este caso va a tener que demostrar el incumplimiento de obligaciones por parte de la empresa. ¿Por qué es preferible un concurso voluntario a uno necesario? Bueno, pues porque en el voluntario, cuando ellos proponen la viabilidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Dentro de esas fases sí que va a haber un ámbito de supervisión de la empresa, pero no se retira a los administradores de la misma, no se les quita del poder. Sin embargo, en la del concurso necesario se aparta completamente a la administración del sistema, ¿vale? Entonces, fases del concurso, ¿vale? En primer lugar, evaluación de la situación.
Los administradores que designe un juez, normalmente suele ser al menos 3 personas, un abogado, un representante de los acreedores y la tercera suele ser o un auditor de cuentas o un economista, ¿vale? Determinan en el plazo de 2 meses, se dedican a revisar esa documentación que se les ha proporcionado para determinar, bueno, pues cuál es el conjunto de bienes y derechos de la empresa, cuál es la masa activa, ¿vale? Que tienen para hacer frente a los acreedores, a la masa pasiva. En cualquier momento de esta fase, la empresa insolvente lo que puede hacer es realizar una propuesta de convenio con los acreedores que podría permitir, pues, poner el fin tanto al concurso como a los trámites, ¿vale? Si todo el mundo acepta estas condiciones, pues se quedaría aquí, ¿vale? El concurso y se daría por finalizado. Si no se interrumpe, ¿vale? La fase concluirá pues con la elaboración de algún informe que suele llevar algún tipo de propuesta o de solución para la misma, ¿vale? Entonces, en la solución del proceso, bueno, pues puede ser que haya un convenio de acreedores, ¿vale? Se pacta algún tipo de acuerdo con los acreedores para reducir el importe de la deuda, de quita o de perdón, o también para aplazar los pagos, ¿vale? De espera, de forma que tenga más tiempo para recuperarse, ¿vale? Esto sería en el mejor de los casos. En el peor de los casos, se lleva a cabo la liquidación de la sociedad, ¿vale? Normalmente tiene lugar cuando no es posible llegar a un acuerdo con los acreedores o no se cumple el convenio pactado anteriormente, o la empresa misma es la que quiere esa liquidación, ¿vale? O sea, más o menos para que os hagáis una idea, ¿vale? De España, mm, como desde 2004, ¿vale? Desde esa nueva ley concursal, unas 45.500 empresas han presentado este tipo de concurso, ¿vale? De concurso de acreedores. Y solo el 5% ha conseguido superarlo y salir a flote. El 95% restante ha terminado en liquidación, ¿vale? O sea que un poco para que os hagáis una idea. ¿Qué es lo que pasa o a qué nos referimos con la liquidación? Bueno, pues a la venta de esa masa activa o a la subasta de esa masa activa, ¿vale? Para poder hacer frente a las deudas. ¿Qué pasa? Hombre, obviamente si has entrado en este concurso de acreedores porque tienes un desequilibrio patrimonial, ya hemos dicho que quizás toda esa masa activa no dé para pagar a todas las deudas o las exigencias, sobre todo si estás en una fase de desequilibrio total, donde lo que has hecho ha sido comerte ya todo el patrimonio de la empresa. Entonces, existe un orden de preferencia para cobrar, ¿vale? ¿Quién está primero? Normalmente, obviamente, vamos a proteger, por así decirlo, a los más débiles, se supone, y situar al final a los socios de la empresa. Pero bueno, entonces, en esta lista preferente, los primeros que van a cobrar, ¿vale? Son los que se llaman los créditos contra la masa. Todos los que se generan desde que se liquida el concurso. O sea, pensar que desde que se solicita el concurso sigue habiendo compromisos de pago de nóminas, de cotizaciones de seguridad social, de pago de impuestos. Entonces, los primeros que van a cobrar, trabajadores y la hacienda pública, ¿vale? O la seguridad social. Luego sí que van a tener, por así decirlo, una parte privilegiada, ¿vale? Son los acreedores con aval ejecutable. Entonces, imagínate, por ejemplo, que a la hora de conceder un crédito, un banco les ha pedido a esta empresa que les dé un aval y la empresa puso como aval las oficinas, ¿vale? El edificio de oficinas donde se encontraba. Pues obviamente cuando se subaste esta oficina o este inmueble, ¿vale? Primero se dedica a pagar el crédito con el que se le ha dado el aval y ya luego lo que queda del resto de dinero para los restantes, ¿vale? Pero aquí sería solo eso, los acreedores con algún tipo de aval ejecutable. Luego estarían los ordinarios, pues sobre todo los proveedores
y los propietarios de algún tipo de bonos por empréstitos que pueda haber emitido la empresa, ¿vale? Los subordinados o acreedores subordinados, aquí estarían pues los intereses a deudas, cualquier crédito de los socios frente a la sociedad, las multas, todo el resto de créditos que se hayan otorgado sin ningún tipo de aval, ¿vale? Todos estos estarían ahí. ¿Quiénes van a ir al final? Los accionistas o los socios, ¿vale? Entonces, si os acordáis, hace un tiempo salió esto de las acciones preferentes, ¿vale? Entonces, cuando yo os expliqué las acciones, o si os han explicado alguna de las acciones preferentes, no sé si a vosotros no, esto yo las explico en economía. Bueno, os las deberían haber explicado primero en economía, ¿vale? Las acciones preferentes, que son estas que vendieron muchísimas cajas de ahorros a mucha gente en España que no sabía muy bien lo que estaba comprando. Claro, lo que compraban era una rentabilidad bastante buena todos los años, pero no les permitía sacar su dinero de esas cuentas. No terminaba. Entonces, la diferencia entre las acciones preferentes y las acciones normales es que las normales, ¿vale?, te dan poder y derecho de actuación dentro de esa junta general de accionistas y de negocios, mientras que las preferentes no te dan ningún tipo de derecho sobre la sociedad. Solo tienes derecho a un rendimiento porcentual y pues obviamente que no esto. ¿Cuál es el único momento en el que quizás recuperen algo? Bueno, pues en un caso de liquidación, para una empresa, una vez se han liquidado todas estas de aquí con los ajenos, irían las acciones preferentes y luego las acciones de los socios, ¿vale? Pero de ahí bueno, que se levantase tanto revuelo porque obviamente era muy difícil volver a recuperar ese dinero. Es que ha habido bancos que se han comprado por otros bancos por 1 euro, ¿vale? Porque una cosa es que tú quieras vender tu masa de activos, tu cartera de clientes, tus oficinas, lo que es y tal, y otra cosa es que haya otras empresas que estén dispuestas a pagarlas a ese precio. De hecho, lo que pasa muchas veces es que en estas empresas el patrimonio se trocea para intentar sacar más beneficio a través de las subastas. Cuando una subasta queda desierta una y otra vez, ¿vale? Lo que se hace es ir bajando los precios de salida. Entonces, si os acordáis, por ejemplo, el aeropuerto de Ciudad Real terminó vendiéndose, ¿vale?, por 56,2 millones cuando había costado miles de millones de euros, ¿vale? O el Banco Popular fue absorbido por 1 euro por el Banco Santander. ¿Por qué pasa? Bueno, pues porque a veces otras empresas pues tienen también otras deudas escondidas, operaciones encubiertas, ¿vale? Con lo cual no interesan a nadie, ¿vale? Sí que es cierto, ¿vale? Bueno, pues que si aquí hay, obviamente, se llega a la liquidación de la sociedad, también hay otra parte, ¿no? Que es cómo se clasifica el concurso. Fortuito, bueno, pues que ha sido por la mala gestión, porque ha habido problemas, por lo que sea. Culpable, bueno, pues si es culpable es porque quizás hay algún tipo em, de operaciones ilegales o erróneas que se han realizado y que pueden tener algún tipo de efecto legal para con los dueños de la sociedad y con los empresarios, ¿vale? Como es el ejemplo de Nueva Rumasa, ¿vale? Donde terminaron yendo a la cárcel por bastantes de estos negocios ilícitos que había ido realizando y bueno, pues por haber ido vendiendo su patrimonio con unas promesas que luego no eran, ¿vale? Y nada, hasta aquí estaría el concurso de acreedores, ¿vale? Venga, hasta luego, chicos.